Hola a todas y a todos, mi nombre es César Pineda, soy sociólogo, soy politólogo y como cada semana estoy acá en el canal de Jesús Escobar con mi videocolumna Descifrando la Política. Y bueno, no hay manera de esta semana de no hablar de la elección del Poder Judicial, un análisis, un balance de los resultados de la elección que necesariamente son polémicos. Y debo decir que en aras de lo que plantea Noam Chomsky en relación a que el deber de los intelectuales es decir la verdad, y aunque no me gusta la palabra intelectual, creo que todos somos intelectuales, pero el deber, pues, digamos, en mi profesión, que soy maestro, me gusta más que me digan así, pues es decir la verdad, y en ese sentido, este análisis también lo he nombrado el análisis que a nadie le va a gustar, porque debo decir que, por supuesto, tengo críticas al Poder Judicial, críticas a la Corte, críticas al poder oligárquico del Poder Judicial en su conjunto. Tengo críticas, por supuesto, muy, muy fuertes, como usted ha podido ver en todas mis videocolumnas, a la derecha mexicana y a la oposición a la Cuarta Transformación. Pero en esta ocasión también debo decir los errores que veo que cometió la Cuarta Transformación en esta elección del Poder Judicial que era tan importante. Déjeme entonces, si me tiene paciencia, decirle un poco los errores que cometió la oposición, los errores que cometió la 4T y finalmente un balance de lo que implica el resultado de la elección como modo de dirimir el conflicto entre, por un lado, la Corte y el Poder Judicial y por el otro, el Ejecutivo y el Legislativo, donde es mayoría o está dirigido, por supuesto, por la Cuarta Transformación. Pero llego a una conclusión inicial. Debería ser evidente, pues que antes de la elección no existía una corte impoluta, transparente, neutral, libertaria, democrática, constitucionalista, que aseguraba la justicia. Pero hay que decir que después de esta elección, lamentablemente creo que la nueva Corte tampoco necesariamente asegura una nueva forma de justicia. Revisemos entonces estos errores de la oposición y los resultados, también los errores de la Cuarta Transformación. Me parece, por un lado, que la oposición se equivocó y se equivoca en todo después de la elección al interpretar como debilidad de Morena los resultados de la elección. Eh, y que esto ya había sucedido en la elección de 2021. No es nuevo. Se equivocó también al interpretar como debilidad la baja participación de la revocación de mandato. Y hoy la oposición se equivoca o usa maliciosamente la baja participación, evidentemente para golpear al gobierno, también pues como interpretación, esta interpretación de falta de apoyo puede servir para impugnar la elección judicial misma, o bien esta equivocación, sin embargo, es solo el error más reciente de un largo historial de errores de la oposición que en realidad lo que develan es una crisis de las derechas. El primer elemento de esta crisis es que la oposición, pues siendo minoría, después de 2024, una clara minoría, debió buscar a toda costa y antes, cuando se aprobó también el proceso de reforma, debió buscar a toda costa llegar a un acuerdo en las cámaras, precisamente por ser minoría, para perfeccionar, modificar o mitigar los aspectos más desordenados de la reforma. La función legislativa es modificar, transformar, dosificar lo que otros poderes y otras fuerzas mayoritarias hacen. No está cumpliendo ese papel la oposición. Su incapacidad para jugar como oposición democrática lleva al bloqueo y boicot de toda iniciativa del partido mayoritario. La Academia Liberal debería recordar que el escalamiento del conflicto no se debe solo a la responsabilidad de cualquier conflicto, no se debe solo a la responsabilidad de una sola de las partes. La oposición ha jugado a escalar el conflicto desde el inicio del gobierno de López Obrador. En esa polarización de derechas siempre ha perdido la oposición. Las derechas partidarias no son unas honestas víctimas ante un gobierno autoritario, sino que son una fuerza sin vocación democrática que no sabe otra cosa más que intentar obstaculizar a los gobiernos de la 4T. Ante esta estrategia de obstrucción, la 4T siempre endurece
tanto su discurso como sus acciones contra la oposición, incluyendo pues mayoritearla en las cámaras. La oposición, después de 7 años de 4T y luego de la elección de 2024, debió reconocer o debería reconocer estas alturas la legitimidad del apoyo popular del obradorismo. El no hacerlo ha producido y escalado el conflicto que ha llevado al parecer a la decisión de la 4T pues de gobernar en solitario, gobernar sin ellos. El segundo elemento de error de la oposición es que en esta elección demostró pues una crisis total porque recurrió a distintas estrategias frente a la elección. Unos de la derecha llamaron a la movilización en las calles. No solo fue débil, fue ridícula el domingo de la elección. Otros salieron a votar, como varios funcionarios, gobernadores y representantes panistas, al mismo tiempo que parte de que su dirigencia caracterizaba la elección como golpe de Estado y llamando a no participar. ¿Cuál era la estrategia entonces del panismo y de las derechas? No se entiende. Movilizarse, abstenerse, denunciar el fraude o votar como lo hicieron algunos. Esta contradicción muestra no solo falta de unidad, sino de liderazgo y claridad sobre su postura ante la elección. No hay que descartar, como ya ha habido voces en los siguientes días, que busquen la anulación de la elección, lo cual volvería, por un lado, a escalar el conflicto, produciendo un mayor endurecimiento del partido mayoritario y de la 4T. Pero si no lo logran, anular la elección, un mayor debilitamiento de la propia oposición, que demostraría una vez más su insensatez y sus decisiones delirantes. Pero quizá lo más grave es la decisión de promover el abstencionismo. La oposición pues se contradice, no quiere un poder judicial capturado por el oficialismo, pero le entrega en bandeja de plata a ese oficialismo todos los cargos en ese poder al no participar en la elección. La oposición es totalmente corresponsable del resultado de la elección, tanto en términos de falta de participación como de que candidatos afines al oficialismo ocupen hoy por completo ese poder. Esta derrota o bien dejará a la oposición como partidos testimoniales de los cambios que decidirá la 4T sin una corte que los obstaculice, o bien los dirige peligrosamente a salirse de los cauces institucionales de la democracia representativa. La oposición no ha sido acorralada solamente por Morena y la 4T, se ha autoboicoteado, minando su propia influencia, que hoy ha quedado totalmente neutralizada por decisión propia. Y tres, el error más grave de la oposición, incluyendo la oposición adentro del Poder Judicial, en la Corte, que muestra cierto dogmatismo y negacionismo, pues fue rechazar la necesidad de una reforma a la justicia, al ocultarse detrás de las acusaciones de autoritarismo de la 4T, como avestruz, escondió la cabeza, evadió reconocer pues que el Poder Judicial tiene una profunda crisis, dejando en manos de Morena la iniciativa de cualquier renovación. La falta de rigor analítico que interpreta la iniciativa de la reforma como un capricho o una venganza de Obrador solo es retórica, retórica, yo diría, discúlpenme, pero retórica muy barata, ya que exalta y heroifica el poder judicial, lo vuelve así como el poder heroico de la Corte, como contrapeso y órgano contramayoritario. Es decir, se refugia en la teoría y discurso liberal sin reconocer pues que el poder judicial realmente hay un proceso hasta ahora de oligarquización. La oligarquía es el gobierno de los pocos, pero también separado de los muchos, especialmente pues del pueblo. Las oligarquías y la oligarquización es un proceso de separación y elitización del poder judicial. También una profunda crisis de nepotismo y también de cierto despilfarro, la falta de independencia y neutralidad de la Corte en casos emblemáticos que pueden representarse en ejemplos que van pues desde que un represor y abierto violador de los derechos humanos como Eduardo Medina Mora fue ministro de la Corte y lo eligieron las cámaras y con mayoría claro del PRIAN y del partido parásito, el Partido Verde, pasando por la intervención presidencial que conocemos en las denuncias de los casos de Atenco, de Florence Cassés, la guardería ABC, sin mencionar varios desacatos a resoluciones judiciales que favorecían a pueblos indígenas en defensa del territorio que nunca fueron castigados desde el Poder Judicial antes de la 4T. Esto nos habla de un poder pues que no era esencialmente un poder judicial que se pudiera decir pues estábamos en Dinamarca, ¿verdad?
y este es el color que le pone tanto la oposición como cierto liberalismo, como ciertos abogados, cierto mundo del derecho, que creen que vivíamos, pues discúlpenme por la eh, ridiculización, pero que vivíamos en justicialandia. Es decir, México parecía que vivía antes de 2018, no en el lugar de la impunidad, no en el lugar del nepotismo, no en el lugar de la oligarquía, no en el poder judicial del despilfarro, sino en un poder que funcionaba a la perfección y protegía a las minorías de los excesos del Estado, cuando todos sabemos que esto no era así. La romantización del poder judicial como poder pulcro, intocado, neutral, como narrativa ideológica, no solo evadió reconocer la enorme influencia del poder corporativo empresarial en resoluciones emblemáticas, sino que dejaba toda iniciativa de reforma pues del lado de Morena, al volver a decir, no, todo está bien, no hay necesidad de reforma, no, cualquier reforma es autoritarismo, se dejó pues que la reforma fuera diseñada solo por la fuerza mayoritaria. Es decir, perdieron la oportunidad de intervenir en una reforma integral del sistema de justicia, que hay que decir que no se reforma todo el sistema de justicia y no por quitar a unos ministros el sistema va a funcionar bien, porque faltan las fiscalías, faltan los ministerios, faltan muchísimos más componentes del sistema judicial que no solo no fueron reformados, sino que además son el foco también a veces de corrupción y de colusión y de impunidad, pues que hace que el sistema en su conjunto no funcione. Al evadir cualquier diagnóstico crítico del Poder Judicial, quedaron en efecto del lado conservador, conservar lo que había, que parecía que era perfecto, así se dijo y así se mantiene hasta hoy, y a Obrador y al obradorismo y la 4T del lado de la reforma, de decir necesitamos una transformación. Estos tres errores hicieron una catástrofe, si vemos la secuencia, pues de la propia oposición e incluso de la propia Corte y los ministros que se opusieron a la reforma. En vez de proponer una reforma propia, en vez de llamar al diálogo a la 4T, en vez de ponerse de acuerdo. Y se dice, bueno, el presidente era muy necio y no quería, pero lo cierto es que también hubo necedad y también hubo ataques, que ahorita lo mencionaré brevemente, desde la Corte a la 4T. Ahora, como decía al principio, es parte de este análisis que a nadie le va a gustar. Debo decir también lo que ha hecho la 4T. Para que usted tenga una opinión, un balance, algunos elementos, pues también ponderados, porque no podemos cerrar los ojos ante estos errores. Y el primero es, pues que la izquierda, incluyendo a mucha gente que venía del PRD, pero que ahora está en Morena, en su momento en el PRD, en las cámaras, siendo representantes, la izquierda siempre cuestionó que el PRIAN, que Fox, Calderón y Peña mandaran ternas. Hay que recordar que el método anterior era que el presidente nominaba una terna y el Congreso, perdón, el Senado votaba por alguno de los integrantes de esa terna y tenía que ser con mayoría calificada, es decir, 2/3 de la conformación del Senado. Resulta pues que en general los ministros fueron votados, 6 de 11 de los ministros que estaban en 2018 antes de la llegada de López Obrador, habían sido votados por la mayoría del PAN del PRI y generalmente usando al partido parásito, al partido verde. Eh, la izquierda, que en ese momento siempre impugnó los perfiles de gente más cercana al Ejecutivo, porque Fox, Calderón y Peña promovieron perfiles pues, que eran sus propios exfuncionarios. Entonces, la izquierda, con toda razón, les dijo, ¿cómo va a haber un ministro que pues, era tu funcionario? No va a tener independencia al momento en que entre a la Corte, va a ser un subordinado de Peña, por ejemplo, en el caso de Eduardo Medina Mora, un represor que estuvo involucrado en los operativos en Atenco y en Oaxaca, en la APO, para la represión. Entonces, Peña Nieto promovía a alguien súper cercano a su gobierno, la izquierda impugnaba y la sociedad civil organizada, los organismos de derechos humanos dijeron, no puede ser ministro, llegó a ser ministro, por lo cual
deberíamos tener un balance más sosegado, más mesurado, de aplaudirle a la corte anterior, porque pues había básicamente un represor hasta 2019 que tuvo que renunciar, yo creo, por presiones del Ejecutivo. La izquierda siempre se había opuesto a que el presidente o la fuerza mayoritaria pues pusiera gente muy cercana a ellos. Bueno, lo que ha hecho en esta elección la 4T, pues hicieron lo mismo que antes criticaban, promover perfiles ligados directa o indirectamente al Ejecutivo. Aún peor, el oficialismo del aparato de los intelectuales pro 4T promovieron, no en todos los casos, cabe decir, hubo intelectuales que deslindaron ciertos perfiles, que no promovieron el acordeón oficial, promovieron, sin embargo, casi todos, perfiles intolerables. La ministra plagiaria, la que hizo plagio en su tesis, era parte de los acordeones que se distribuyeron. Es increíble que la 4T haya promovido esa candidatura como propia. Por otro lado, hay otros perfiles que ganaron, hoy ya serán ministras, como Saraí Herrerías, que ha sido cuestionada profundamente desde el ámbito de los derechos humanos, tanto por su actuación como funcionaria, como por un listado de impunidad en su ámbito de responsabilidad. También la promovió la 4T. Pero resulta que Saraí Herrerías, pues viene del Calderonato, pero a una parte de la 4 fue funcionaria, quiero decir, del gobierno de Calderón, y desde entonces tiene un historial de impunidad. Ha sido sumamente cuestionada y aún así la promovieron. Eh, pues parece que la 4T nos quiere decir que los intolerables calderonistas del pasado son hoy los compañeros de la transformación. Es increíble que ambas sean hoy ministras electas y lo sean por el apoyo de la 4T. Esto devela que el procedimiento electoral pues no resuelve la filtración de los perfiles, ya que una vez más el poder político se impone sobre una composición pues más profesional y equilibrada en la Corte. Por otro lado, hay que decir que también hubo otro tipo de peligros, como tuvo muchos votos la candidatura de César Gutiérrez Priego, pues demuestra que la elección le sigue abriendo el camino a candidatos infames. Pero aún más grave es que personajes, influencers de la 4T hayan promovido esta candidatura, que no ganó, hay que decir, pero pues esto se enfila en la misma trayectoria ultrapragmática que ya hemos criticado en otras videocolumnas. Búsquelas, como le he mencionado, aparecen en el canal de Jesús Escobar Tobar como listas, y aparece, si le pone a la lista de Descifrando la Política, todas mis videocolumnas. Pero bueno, pues si ya se habían aliado con los Yunes, con los Erubieles, con los Verdes, con los Hugo Eric Flores, pues perfectamente una parte de la 4T podía apoyar a César Gutiérrez Priego, que muy probablemente era apoyar los intereses del ejército en la corte. O sea, un equivalente a Medina Mora del PRIAN, pero ahora de Morena. Así de grave es la actuación de cierto sector de la 4T en esta elección. Eh, Comparto también, sin embargo, una visión positiva de algunos resultados, que también hay que checárselos a la propia 4T, pero tienen pues algunas dudas que generan, especialmente porque comparto una visión positiva que han dicho con ciertos comunalistas y académicos oaxaqueños sobre el resultado de la elección de Hugo Aguilar Ortiz. Por supuesto, hay que festejar que es un paso a un posible paso a la justicia intercultural, una afrenta contra el racismo histórico, y la elección de Hugo Aguilar Ortiz, pues es de una trayectoria, a diferencia de las que he mencionado, pues una trayectoria de defensa de los pueblos. Un perfil que era muy necesario en la Corte. Había otros perfiles así de defensores en los candidatos, lamentablemente no fueron electos. Yo creo que toda reacción racista contra el ahora ministro, pues es una reacción que solo puede venir de la derecha. Yo creo que hay que celebrar pues que ahora tenemos un ministro mixteco. Yo creo que eso es para aplaudirse, pero hay algunos problemas.
porque queda en el aire y solo en la ética del ministro electo una posible actuación que dado el caso puede estar en contra de la actuación de la 4T si eso significa justicia para los pueblos. La actuación, y esto es importante, escúcheme con tolerancia y con pluralidad, la actuación de Hugo Aguilar, así como la de Adelfo Regino en el INPI, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, es muy controversial para una parte del movimiento indígena. Su responsabilidad como mediación entre la 4T y los pueblos es polémica por la construcción de los megaproyectos de la 4T, que hay que decir, la izquierda partidaria se oponía cuando estaba fuera del poder a estos megaproyectos y ahora los justifica a toda costa, en una visión neodesarrollista pues que no se parece, no, parece no diferenciarse mucho de los gobiernos del PRIAN. Eh, por lo cual, el propio Hugo Aguilar pues tiene un reto y es muy complicado responder al mismo tiempo a las iniciativas de la 4T, a la oposición de muchos pueblos indígenas movilizados y a la justicia y a los intereses de la 4T en la Corte. Hugo Aguilar deberá demostrar independencia de la 4T y del Ejecutivo. Ojalá y lo logre, pero lamentablemente lo que vemos es un perfil que es social y políticamente es muy bueno, pero que ha sido operador de decisiones que muchos pueblos indígenas cuestionan. ¿Qué va a hacer Hugo Aguilar Ortiz si llega un amparo de nuevos megaproyectos o de iniciativas impulsadas por la 4T? ¿A quién le dará la razón el ministro? El segundo error de la 4T, si el primero fue estos perfiles, es que la 4T hizo todo lo posible, involuntaria o inconscientemente, para que la gente no fuera a votar. Esto parece un sinsentido porque la 4T era la más interesada para que fuera una elección exitosa, pero se desvinculó del calendario electoral, que eso es producto del transitorio de la reforma, pero separar la elección del calendario electoral normal pues hizo caer la participación a niveles mínimos. El patrón histórico de participación electoral crece en elecciones presidenciales, baja en elecciones intermedias del Congreso, pero esos son ejercicios frecuentes que la población ya conoce funcionamiento, objetivos. Aún así, la participación baja hasta el 45% si no hay elección presidencial, que es la que más convoca, la que más llama la atención, pero incluso el bajo nivel de participación de las intermedias no fue logrado en la consulta de revocación de mandato, donde se redujo la participación hasta cerca del 17%. Entonces, era evidente que esto iba a pasar, aún así se promovió hacerla demasiado rápido, con mucha premura, se instalaron menos casillas porque el INE tenía menos recursos, se le recortaron los recursos al propio INE, lo que hizo una campaña pues, de medios más restringida y en especial pues la elección era súper compleja de muchísimos candidatos, de muchísimos puestos que nadie conocía, de muchísimos cargos y tampoco pues el ciudadano común podía votar por partidos que orientaran un poco pues por quién votar, porque la mayoría vota por partidos y no exactamente por los perfiles. La elección además debió ser progresiva, no tenían que todos los ministros de un saque y además esta elección debió, si ya estaba separada de las elecciones del calendario electoral, pues centrarse en la Corte, que era quizá el elemento inicial y más importante, lo que además hubiera permitido un debate más centrado, con menos candidatos, discutir más sobre la justicia, el papel de la Corte, para además empezar a enseñar a la ciudadanía a cómo está estructurado el Poder Judicial y quizá más adelante renovar los siguientes cargos. A ello hay que sumar la errática ausencia de la oposición. La baja participación fue producida por ser una elección de nuevo tipo, complicada, con una organización hecha más o menos al vapor, aunque el INE hizo lo que pudo, hay que decirlo, que le exigía un rigor informativo al ciudadano promedio imposible de realizar. Eh, en fin, es un segundo error organizativo y estratégico de la 4T. Lo más grave, y este es el tercer elemento, es que la 4T, lamentablemente hay que decirlo, aplastó con su aparato la participación popular que fue genuina, legítima, a mí me lo parece, al contrario de lo que dice la derecha. Diría yo que incluso la mayor parte de quien usó el acordeón oficial lo usó porque confía en lo que la 4T le propone. Así,
en buena medida la 4T pues usó una vez más esa confianza del parte del electorado para elegir, por ejemplo, a la ministra plagiaria o a la ministra calderonista. Creo que quienes no fueron movilizados electoralmente de manera clientelar, porque ahí sí, pues esa no es una participación legítima, sin embargo, yo creo que la mayoría estaba convencida de la necesidad de una nueva justicia, estaba convencida de participar en la reforma, de participar en la elección, pero los acordeones oficiales movilizaron a los de abajo, pues en realidad para solo ratificar lo que ya se había decidido desde arriba. Aún más grave es que la 4T, al imponer vía su aparato a los ministros, que son los que este aparato repartió los acordeones y por tanto quedaron los 9, que era obvio que iban a quedar si la 4T promovía con su fuerza a esos 9 ministros, eh, este aparato aplastó la participación independiente. Era ingenuo y yo no esperaba otra cosa. Era evidente que la 4T iba a promover sus candidatos, pero lo que yo no había previsto y que no era predecible es que se produjera un fenómeno de interés, de politización, de participación real, quizá minoritario en torno de los 13 millones, en comparación con los votos dirigidos hacia los candidatos oficiales, pero yo creo que millones de personas optaron tanto por otros candidatos o combinaron candidatos de la 4T con candidatos independientes, y tienen muchos de estos candidatos una altísima votación que no fueron promovidos por la 4T, lo que demuestra la potencia y la apertura de la elección, porque muchos de estos candidatos tuvieron efectivamente una elección abierta y por tanto una alta votación. En algunos casos, si tomamos como ejemplo a Federico Anaya o Isaac de Paz, lograron un nivel muy cercano a los ministros con más baja votación hoy electos. Esto demuestra que la elección no necesariamente estaba definida de antemano. Ahí difiero de la lectura que hace la oposición, en el sentido de que sí había un margen, aunque fuera pequeño, de disputar que fueran otros candidatos distintos o al menos una combinación de candidatos de la 4T con algunos independientes, porque había gente muy preparada y había gente que merecía ser ministro, había otros defensores sociales, había otros académicos, había gente del Poder Judicial que está muy preparada y que se necesita esa experiencia en la Corte. Y sin embargo, la 4T, pues, digamos, cerró el paso a esta posibilidad. Eh, Sin embargo, los acordeones y el aparato dominaron la elección, inutilizando, neutralizando la participación popular libre, aunque ésta sea minoritaria. La 4T con esto demuestra que no le interesa la participación popular más que cuando necesita su apoyo, pero la desconoce cuando la propia ciudadanía quiere participar de manera libre, informada y abierta. Esta elección sigue partiendo de que sí necesitábamos una reforma y sí necesitábamos al menos la apuesta de que la participación popular renovara al Poder Judicial. Esta elección tenía que ser impecable, porque fue cuestionada por la academia hegemónica, por buena parte del mundo jurídico, por la Corte, por la oposición, por los medios internacionales. La 4T tenía que mostrar transparencia, juego limpio, apertura democrática para hacer incuestionable el resultado. Y sin embargo, toda la elección está manchada por el aparato de los acordeones, pues que ya había decidido conformar su propia Corte de Justicia y no dejar que la ciudadanía eligiera libremente. Con los acordeones, la 4T le dio más armas a la oposición. Esta elección además debía ser ejemplar, porque es única en el mundo, porque defiende la participación popular, porque debía demostrar que era una alternativa para reconstruir el Poder Judicial, porque era una elección importantísima, quizá la más importante del sexenio de Obrador, porque hay que recordar que la iniciativa vino del presidente anterior. Y sin embargo, fue una elección donde lo que privó fue la confusión por la complejidad, la premura de la organización, la falta de información, la campaña insuficiente del INE, en fin, la 4T le dio más argumentos para atacar la elección a la derecha. Esta elección debía ser masiva y no lo fue, a pesar de que se diga lo de los 13 millones, que en efecto son muchas personas movilizadas si uno considera todas las dificultades que el ciudadano común tuvo que enfrentar y pues frente a una elección de nuevo tipo, pero muy pocas.
frente al padrón, muy pocas frente a los votos de 2024, muy pocas sobre todo porque la 4T debía mostrar fuerza para enfrentar todas las críticas que desde las derechas habían lanzado contra la reforma y la elección en sí misma, y pues no fue así. Por último, hay que decir que más allá del ejercicio electoral, esta fue una manera de dar salida a un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo por un lado y el Judicial y la Corte por el otro. Quienes hacen una caricatura ideológica, que es el presidente autoritario contra los demócratas de la oposición, pues esa no es una verdadera explicación. Ambas fuerzas escalaron el conflicto y pues las derechas y la Corte escalaron el conflicto contra la 4T. Las opciones, y fíjese bien lo que voy a decir, en realidad lo que estábamos decidiendo, lo que verdaderamente estaba en juego, era justiciocracia, que he hablado de eso en mi anterior videocolumna, justiciocracia, o sea, que decidieran que se volviera un poder todavía más fuerte la Corte y lawfare, es decir, la posibilidad de destituir a López Obrador en su momento, si ganaba la oposición y la Corte, o la otra opción era la concentración del poder en la 4T si la reforma judicial ganaba, y ha ganado la segunda opción. En el conflicto entre la Corte y la 4T, no todo tenía razón el Ejecutivo. La Corte detuvo dos reformas que a mí me parecen sí son dignas de mencionarse. Una sobre la Guardia Nacional y la militarización y la otra sobre la prisión preventiva oficiosa, que en efecto eran inconstitucionales. Deje de decirle que estos dos temas, estos dos reformas, se las habíamos reclamado también en su momento al gobierno de Peña Nieto, oponiéndonos muchísima gente de izquierda a estos dos temas. Esas reformas no eran reformas democratizadoras, nunca debieron presentarse. Y en esto tenía razón la Corte. Pero por el otro lado, la Corte claramente comenzó a escalar el conflicto con el Ejecutivo al parar la reforma energética y la reforma política de López Obrador, abriendo un potencial conflicto ya no solo con el presidente, sino también con el legislativo. Quienes defienden a la Corte deberían repensar si fue lo más prudente, lo más mesurado o se dirigían hacia el peligro juristocrático. Hay que decir que López Obrador, a pesar de su discurso pues bastante crítico y bastante virulento contra ministros y la Corte, no desacató las resoluciones que obstruyeron sus reformas. Y sin embargo, uno de los ministros presentó un proyecto de destitución presidencial. Es decir, aunque el proyecto pues lo retiró el ministro, pues era un proyecto irresponsable que escaló el conflicto. Así, la elección sirvió para desplazar por completo a las fuerzas y ministros que controlaban a la Corte. Este es el verdadero punto. No la democratización, no la mejora de la justicia, sino sacar, por decir así, barrer, limpiar a todos los ministros de un solo saque. Y esto pues podría ser en la perspectiva desde la perspectiva de la 4T, pero la elección también ha servido ahora para que la 4T controle los tres poderes de la República y controle pues una corte a modo. Ha terminado la batalla por el poder judicial. Ha comenzado un cambio de régimen. La oposición tendrá que decidir si participa o no en él. Deberá decidir si mantiene pues la negación del colapso del régimen de la alternancia, pero también si sigue negando su propio fracaso. La batalla por el Poder Judicial ha terminado, o eso espero, pero no puede celebrarse como una elección pues positiva. No puede desecharse tampoco de un plumazo, he dicho los elementos más positivos, obviamente la derecha quiere desecharla de un saque también, pero yo creo que hoy todos los actores deberían repensarse a sí mismos. Hoy, lamentablemente, después de la elección, creo que sigue pendiente la demanda de que otra justicia sea posible. Muchas gracias por su atención y los espero la siguiente semana aquí en Descifrando la Política.